Bueno, entonces hoy vamos a ver la famosa ficha de anteproyecto, ¿listo? Entonces, si ustedes entran, ya pueden entrar a su Moodle y ahí pueden ver el formato de la ficha y un ejemplo de carta, ¿listo? Entonces, la ficha de anteproyecto tiene varias secciones, entre ellas las más importantes son proponentes, título, modalidad o tipo de proyecto, beneficiario, descripción, alcance, perfil del estudiante y observación. A ver, de lo que está aquí rápidamente, los proponentes son ustedes, entonces ese ya está check, ¿listo? El perfil del estudiante lo llena el docente en caso de que se requiera de que el proponente haya sido un docente. Como en ningún caso el proponente fue un docente, entonces ese no lo tenemos que llegar. Y las observaciones también son a discreción del docente, entonces ese no es necesario incluir. ¿Listo? Ahora sí, acá entonces básicamente eso es lo que tenemos que llenar. El título es lo último que se hace, ¿listo? Entonces por eso no nos vamos a preocupar por el momento. Vamos a empezar por el tipo de proyecto. Entonces ya sabemos, tenemos las 5 posibles modalidades: desarrollo de software, innovación, emprendimiento, investigación, ¿listo? Beneficiario, entonces en caso de que el proyecto de investigación sea modalidad desarrollo de software o sea modalidad investigación, se pone o el grupo y el proyecto de investigación o se pone la empresa que va a ser beneficiario, ¿listo? En caso de que sea emprendimiento, también hay un campo ahí donde dice cuál es la razón social que va a tener y bueno, otro conjunto de elementos que hay ahí. Pero lo más importante de todo en la ficha son estos dos elementos, la descripción y el alcance, ¿listo? Básicamente nosotros podemos saber qué hay en los otros elementos muy fácilmente. Ya nosotros sabemos que el título más o menos a qué se refiere, tipo de proyecto ya vimos la exposición de las modalidades y en beneficiarios ya sabemos que depende del tipo del proyecto. Entonces, entrar en detalle a la descripción y al alcance, ¿listo? Literalmente yo les voy a dar una fórmula para que ustedes hagan un paso a paso y ustedes sepan cómo hacer la descripción y el alcance de su ficha, ¿listo? Si ustedes siguen la fórmula, garantizado que les va a funcionar, ¿listo? Obviamente también lo pueden estructurar a su propia manera, pero pues, y yo se lo revisaré, pero pues al menos deben están acá. Entonces, tanto en la descripción como en el alcance hay un número de palabras límite que ahí dijeron que se debe colocar. Yo no les voy a colocar restricción de palabras, sino yo les voy a indicar más o menos qué es lo que deben hacer. Entonces, para la descripción ustedes van a construir 4 párrafos. ¿Listo? Literalmente es casi una fórmula, vea, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? El primer párrafo va a tener entre 4 y 5 líneas aproximadamente. El segundo párrafo entre 4 y 5 líneas. El tercer párrafo entre 4 y 5 líneas. Y el último párrafo de máximo 3 líneas. ¿Listo? Esa es una guía para que más o menos sepan la longitud que debe tener cada párrafo. Con eso les va a dar el número de palabras que van a tener ahí. ¿Listo? Entonces, cuando yo describo un problema, lo primero que yo debo decir es cuál es el contexto en el cual se va a enmarcar ese problema. ¿Listo? Entonces, el primer párrafo es lo que nosotros vamos a llamar un párrafo de contexto. ¿Listo? Entonces, dependiendo del proyecto,
acá se establece cuál es el proyecto que se va a desarrollar. Si es un proyecto de desarrollo de software, entonces vamos a la empresa que va a ser beneficiaria, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la empresa Pepito tal fue formada en tal año y tiene sus líneas de negocio son estas, lleva tanto tiempo en el mercado, se dedican a tal cosa, listo, más o menos una descripción general. Si es un proyecto de investigación, entonces ustedes escriben el proyecto de investigación en el que se enmarcan, ¿listo? Si ustedes son en el caso del emprendimiento, ustedes escriben qué es lo que ustedes plantean que más o menos va a hacer su empresa y en qué contexto lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, si es un emprendimiento que va a hacer algo tecnológico, entonces puede empezar a describir el ambiente de la innovación tecnológica en Colombia, ¿listo? La innovación tecnológica en Colombia, bla, 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 se han desarrollado diferentes plataformas y y la idea es crear una de estas empresas que permita un contexto que ayude a entender claramente el problema, ¿listo? En la segunda parte ya vamos a colocar un estado actual. ¿Qué es un estado actual? ¿Qué problemáticas hay en ese contexto? ¿Listo? Entonces, si yo empiezo escribiendo, la empresa de Pepito se dedica a fabricar canastos con la resina de papa, esa es la primera parte, entonces en el segundo ya empiezo a describir. Actualmente ellos llevan todos sus registros de manera manual en un conjunto de archivos, lo cual dificulta la gestión digital y sacar información y datos. ¿Listo? Ahí ya está claramente una problemática. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que para una problemática siempre yo debo escribir la causa y la consecuencia. ¿Listo? Si yo escribo algo sin causa y consecuencia, no tengo una problemática. Entonces, por ejemplo, si para la empresa el problema es que no tiene suficiente papel, o que tiene todo registrado en papel, qué pena, entonces yo voy a decir, la empresa tiene actualmente todos sus registros en papel. ¿Listo? Esa es la causa. Pero por sí sola, ese no es una problemática. Entonces viene la consecuencia. Como tiene todo papel, no es fácil determinar los datos, no es fácil determinar, calcular datos agregados, rendimiento o el problema que se tenga ahí. ¿Listo? A nivel de emprendimiento, en este caso lo que tendríamos es qué problemáticas tiene el mercado. ¿Listo? Actualmente hay muchas personas que tienen zapatos de sobra en su casa. Por tanto, se acumula un montón de basura en casa de las personas y la idea es que se liberen de ellas. Se pone la causa y la consecuencia. ¿Listo? Después de eso, vamos a escribir un estado objetivo o un estado ideal. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes van a tener un conjunto de problemáticas. Entonces, lo que le van a hacer es darle respuesta a las problemáticas. ¿Listo? Entonces, si la primera problemática es actualmente tienen todos los registros en papel, por lo que no se pueden calcular datos, entonces la respuesta a esa problemática sería: se plantea hacer un sistema de información que automatice esos datos que se llevan actualmente en papel y de esta manera poder mejorar su gestión. ¿Listo? A una se van respondiendo todas las preguntas. ¿Listo? Y de esta manera se va colocando el estado objetivo. Y finalmente, para finalizar la parte de la descripción, se hace un esbozo de la solución. ¿Listo? Entonces, a alto nivel se pone la propuesta. ¿Listo? Alto nivel de la propuesta. Entonces, se coloca. Por lo anterior, se propone realizar un sistema de información. En resumen, ya, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Listo? Que es más o menos el enunciado de su.
¿listo? Entonces, ¿cómo empieza el contexto más o menos? Debería empezar como la empresa tal, o en función de una palabra de qué es lo que yo voy a escribir. La empresa X o la ciudad de Colombia o en la ciudad de Bogotá, dependiendo del contexto que yo voy a delimitar. Y empiezan a describir cosas sobre ese contexto que sean relevantes para el problema. Después escriben problemáticas sobre ese elemento que tienen aquí anteriormente. Entonces, en este pueden empezar con palabras como aunque la ciudad está muy avanzada, todavía tiene problemáticas relacionadas con, o sin embargo, o un conjunto de palabras que necesita introducir que el contexto pase a la problemática. Después de eso paso al estado objetivo, entonces ya es donde digo, por lo tanto, o en consecuencia, u otra palabra similar, lo que se busca es que en vez de llevar los registros en papel, lleven un registro sistematizado en vez de tal cosa y empiezan a resolver las problemáticas. Y acá, para concluir, o en resumen, lo que se busca hacer es un sistema de información que haga tal y tal cosa, o lo que se busca es establecer la creación de una empresa que permita atender esas solicitudes del mercado. ¿Listo? Rápidamente, con eso tenemos la descripción de nuestra ficha. ¿Listo? Nuestro alcance. ¿Cómo describimos ahora nuestro alcance? Entonces, el alcance depende mucho del proyecto que se plantee. ¿Listo? Si es un proyecto que involucra software, ¿cierto? Si es un proyecto, o sea, ya sea de desarrollo de software, de innovación o de emprendimiento, porque todos involucran software, entonces el alcance se va a dividir en dos partes. Primero, los módulos a alto nivel que va a tener la aplicación. ¿Listo? Acá ya me dijeron, no, vamos a proponer un sistema que haga tal y tal cosa. Entonces, a ustedes dicen acá, por tanto, la aplicación o el sistema de información o el sistema web o lo que sea, va a tener los siguientes módulos, por ejemplo, usuarios, no sé, compras, y entonces colocan dos puntos y dicen qué van a hacer en ese módulo. En este módulo se administrarán todos los usuarios del sistema en compras. Permitirá a los usuarios registrados acceder al catálogo disponible y realizar las compras. Tienen otro módulo de inventario, por ejemplo. Este módulo permitirá almacenar, guardar o registrar todos los productos que se tienen actualmente disponibles en el almacén. ¿Listo? Se ponen todos los módulos. Y finalmente se pone las tecnologías a utilizar. Entonces, acá ustedes dicen, estos son los módulos a alto nivel y estas son las tecnologías. Entonces, ¿de qué van a describir las tecnologías? En general se describen las tecnologías del back-end, del front-end. Si tienen alguna tecnología de bases de datos desligadas del back-end, también la colocan. ¿Listo? Y ya con eso tendríamos toda la parte del alcance para los proyectos, tanto de desarrollo de software como los proyectos de innovación, ¿listo? De investigación. Listo, digo, de los proyectos de desarrollo de software, innovación y emprendimiento. Para el alcance de los proyectos de investigación, este semestre no hay ninguno, pero lo coloco para información. Para la parte del alcance de los proyectos de investigación, lo que se debe colocar es una aproximación a la metodología. ¿Listo? Entonces ponen a alto nivel los pasos a seguir. ¿Listo? Entonces dicen, bueno, primero vamos a recopilar la información,
Acá dice, primero vamos a recopilar la información, segundo la analizamos, tercero emitimos los resultados y cuarto lo evaluamos con respecto a lo existente en la literatura. Listo. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte serían las tecnologías. Si van a utilizar algún algoritmo, algún framework o algún otro elemento que pues vayan a utilizar como soporte tecnológico, ¿listo? Esta sería la primera y segunda parte para lo que son proyectos de desarrollo de software, innovación y emprendimiento, y esta es la parte del alcance para los proyectos de investigación. Para las pasantías depende del alcance que se vaya a tener directamente la pasantía, de cuál es la actividad que se va a realizar. Entonces, este fue el resumen general de lo que es la ficha del anteproyecto. ¿Listo?